Vamos a ver una perspectiva histórica de la gramática española. La gramática española comienza antes de que existiera español como lengua. Se suele señalar que el español es una lengua romance, que significa que se deriva de la lengua de los romanos, o sea, el latín. Pero como usted a lo mejor ya sabe, el árabe ha tenido una gran influencia también. No entraremos en la cuestión de la historia de la lengua, pero sigue siendo relevante. Comencemos en el famoso año 1492, conocido sin duda por el viaje de Colón, así también como por la caída de Granada, lo que pone fin a casi 800 años de la llamada Reconquista. Recordemos que a la medida que España va creciendo como imperio y poder global, la lengua castellana viaja entre comillas con los conquistadores. El efecto de esta expansión político-lingüística es que hoy día el español cuenta con unos 480 millones de hablantes nativos y otros 100 millones, más o menos, de hablantes no nativos, distribuidos en 21 países donde el español es la lengua oficial y otros tantos más donde residen los que aprenden español por un motivo u otro. Volviendo al año 1492, ese también es el año en que aparece publicada la primera gramática de la lengua española, un texto escrito por Antonio de Nebrija. Aunque es el primero, no es el único libro de ese tipo. En realidad, la gramática de Nebrija da inicio a una larga tradición de estudios gramaticales del español que hasta la fecha no han terminado. En esta presentación nos enfocaremos en tres momentos importantes en la historia del estudio gramatical de la lengua española: la gramática de Antonio de Nebrija, la fundación de la Real Academia Española y la gramática de Andrés Bello. Mi principal fuente de información que sintetiza esta información es el capítulo del estudioso José Luis Girón Alconchel, que se llama Corrientes y Períodos en la Gramática Española. Para más información, usted podrá ver la información bibliográfica en la sección de obras citadas. Ahora bien, Girón Alconchel destaca 5 etapas de, cito, ideas gramaticales sobre la lengua española: la gramática renacentista, siglo XVIII o racionalismo y comienzo de la tradición académica, finales del XVIII y primera mitad del XIX con la coexistencia de gramática racional y gramática normativa, segunda mitad del XIX y principios del XX con el comienzo de la gramática científica, y finalmente la gramática científica y descriptiva del siglo XX y comienzo del XXI. Ahora pasemos a hablar de Antonio de Nebrija. Nebrija pertenece al período de la gramática renacentista y para Girón Alconchel, Nebrija busca fijar el castellano para evitar su corrupción. De hecho, esta es una de las principales preocupaciones de la época, ya que, afirma Girón Alconchel, la gran aportación de las gramáticas renacentistas a la historia de las ideas gramaticales se sustancia en la noción misma de gramática y en la teoría de las partes de la oración. Ahora, veamos y analicemos unos pasajes en la gramática de la lengua española de Nebrija. Primero, el propósito de realizar este trabajo. En el prólogo, Nebrija se dirige a la reina y le presenta su lógica de por qué valió la pena escribir esta gramática. Nebrija ofrece 3 provechos que se puede sacar de su gramática. El primero es que se puede preservar la lengua para las futuras generaciones. Ninguna nación, como Nebrija arguye, dura para siempre. Por lo tanto, escribe para que en el futuro puedan leer los textos escritos en español, para la gloria de España. Cito, porque si otro tanto en nuestra lengua no se hace como en aquellas, en vano vuestros cronistas y historiadores escriben y encomiendan a inmortalidad la memoria de vuestros loables hechos. Y nosotros tentamos de pasar en castellano las cosas peregrinas y extrañas, pues que aqueste no puede ser sino negocio de pocos años. El segundo provecho es que saber la gramática del español abre caminos a aprender el latín, lengua que para muchos representaba una culminación de una vida culta. El tercer provecho presenta un argumento de bastante interés. La expansión de España significa que muchas personas van a tener que aprender español.
El imperio español, que imponía su lengua en las colonias conquistadas, muy pronto tuvo que lidiar con la cuestión de cómo enseñar la lengua española a otros fuera de España. Girón Alconchel menciona al menos 12 gramáticas para extranjeros en su capítulo. Estas gramáticas diseñadas para quien aprende la lengua y que comienzan a aparecer en el siglo XVI demuestran que había discusión sobre si se debe enseñar la lengua usándola o con una gramática, un tema que sigue generando discusión hoy día. Pero esa cuestión ya aparece en Nebrija. En su prólogo se ve esta misma cuestión cuando menciona que la gramática es necesaria porque al conquistar otros pueblos, ellos tendrían que aprender el español. Cito: que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes, que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua. Esta idea se resume muy concisamente en la frase que se ve en las primeras líneas de la obra. Nebrija, conocedor de la historia, entendía la estrecha relación que existe entre imperio e idioma. En su prólogo expresa que siempre la lengua fue compañera del imperio. Finalmente, cabe mostrar la filosofía de Nebrija sobre la ortografía y su relación con la pronunciación, una perspectiva que continúa hasta hoy. La ortografía debe reflejar la pronunciación. Nebrija expone su opinión sobre la relación entre la ortografía, el alfabeto y la pronunciación de esta manera. Para mayor declaración, de lo cual habemos aquí de presuponer lo que todos los que escriben de ortografía presuponen, que así tenemos que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, porque en otra manera en vano fueron halladas las letras. Lo segundo, que no es otra cosa la letra, sino figura por la cual se representa la voz y pronunciación. Lo tercero, que la diversidad de las letras no está en la diversidad de la figura, sino en la diversidad de la pronunciación. En efecto, las letras del alfabeto deben reflejar la realidad de la pronunciación. El segundo momento clave en la trayectoria de la gramática española como campo de estudio es la fundación de la Real Academia Española. Según la Real Academia Española en su página web, la organización fue, cito, inspirada en el modelo de la Academia Francesa y con el propósito, reflejado en sus primeros estatutos, de trabajar al servicio del idioma español. Desde entonces, la institución se ha dedicado a preservar, mediante actividades, obras y publicaciones, el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión. Con la fundación de la Real Academia Española en 1713 y la publicación del Diccionario de Autoridades entre los años 1726 y 1739, y luego la publicación de la Gramática de la Lengua Castellana en 1771, llegamos plenamente al periodo que Girón Alconchel señala como el comienzo de la tradición académica, lo que constituye un paso importante, porque durante este periodo, cito, por primera vez la Real Academia Española dicta doctrina sobre una materia tradicionalmente polémica, y esta doctrina se hace colectiva y oficial. La nueva realidad de tener una organización que se dedicaba a la preservación y buen uso de la lengua se demuestra en su gramática, cito, normativa y lógica, publicada en 1771. Hoy día no sería exageración decir que muchos consideran que la Real Academia Española es la máxima autoridad sobre la lengua española, especialmente si se considera que se publican regularmente listas de nuevos términos admitidos al diccionario, los cuales reflejan las últimas tendencias lingüísticas. Por ejemplo, el 2020 vio entrar el término COVID debido, claro, a la pandemia global. También, la Real Academia Española ejerce autoridad sobre la lengua con su cuenta de Twitter, donde publica sus recomendaciones sobre el uso de palabras y la corrección lingüística en general. El último momento que vamos a discutir es la publicación de la gramática de Andrés Bello. Escritor y político, que también fue maestro de Simón Bolívar, Bello adopta una perspectiva científica en su gramática. Cito:
Con Andrés Bello, la gramática normativa se hace científica y la descripción gramatical del español llega a una cumbre todavía no superada hoy. Bello, venezolano, escribe desde el contexto latinoamericano durante el siglo XIX, cuando los países latinoamericanos lucharon por su independencia y la obtuvieron. En su poesía, Bello celebra este nuevo amanecer en el destino de Hispanoamérica, invocando a la musa de la poesía a que venga a conocer esta región de nuevas naciones. Urge: divina poesía, tiempo es que dejes ya la culta Europa y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su grande escena. Conociendo su contexto, no debe sorprendernos pues el título de su gramática. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, publicada en 1847. Aunque Bello, cito, se había convertido en el gran difusor de la cultura europea en América, en el fondo de su obra subyace una visión del mundo liberal y romántica al mismo tiempo, y un ideal a prueba de fuego: conseguir la independencia política hispanoamericana sin que se produzca la fragmentación lingüística. Se aprecia en Bello, pues, la misma unión de ideas políticas con ideas lingüísticas que se observa en Nebrija. En su texto, Bello comienza definiendo sus principios, que la gramática es un arte que viene de las clases educadas y que sirve para unificar a un pueblo. Un dato curioso es lo práctico que era Bello, un rasgo que se nota desde las primeras líneas de su prólogo cuando un lector percibe que Bello ha cambiado la conjunción y de la letra y por la letra i. También en palabras como I prefiere la i. Para la palabra yo mantiene la y. Algo similar sucede con la G y la J. Mire cómo se escribe lógica con J o inteligente también con J. Bello creía que estas letras, Y como vocal I y la G cuando tiene el mismo sonido que la J, eran superfluas en tales casos. Una idea que había postulado más de 20 años antes en un texto llamado Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía americana. A pesar de su deseo de preservar el idioma común del pueblo latinoamericano, no dudó en señalar los vicios, entre comillas, lingüísticos de los que sufría. Cito: en las notas al pie de las páginas llamo la atención a ciertas prácticas viciosas del habla popular de los americanos, para que se conozcan y eviten. Continúa con esta advertencia en la siguiente página. Hay otro vicio peor, que es el prestar acepciones nuevas a las palabras y frases conocidas, pero el mayor mal de todos, y el que, si no se ataja, va a privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común, es la avenida del neologismos de construcción, que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en América. Queda clara entonces su perspectiva: no tan solamente documentar científica y rigurosamente el idioma, sino también preservarlo para el bien común, no de todos los hablantes, más bien para los latinoamericanos. Cito: no tengo la presunción de escribir para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Girón Alconchel termina su estudio con el período actual, desde 1920 hasta el presente, lo que para él, cito, presenta la dificultad inherente a la tarea de historiar lo contemporáneo. Se deja claro que la idea de gramática como arte, entre comillas, no existe más y que, cito, desde Bello es considerada una explicación científica de cómo hablamos. Es más, afirma el autor que en el siglo XXI nos vemos en términos de gramáticas, cito, ante el mismo desafío planteado por la evolución de la teoría lingüística desde los últimos años del siglo XX, recuperar al hablante oyente su contexto, sus presuposiciones e inferencias, la negociación del significado en el proceso comunicativo concreto. No discutiremos las teorías lingüísticas, pero desde Ferdinand de Saussure y Jacques Derrida, entre muchos otros críticos, se ha hecho cada vez más difícil afirmar que las palabras,
que una lengua hace exactamente esto, entre comillas, y que tiene tal significado únicamente. El factor humano mencionado por Girón Alconchel se nos ha complicado el proceso de documentar un idioma mediante las gramáticas. Pero a fin de cuentas, es imposible negar que los humanos comunicamos, que de alguna manera aprendemos a emplear la herramienta que se conoce como una lengua. Los humanos somos, a la vez, la complicación y la evidencia de lo que las gramáticas buscan poner por escrito.